Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Les doy la bienvenida a su zona saludable. Escuchen bien el tema del día de hoy, tomen nota. Ayer incluso hubo algunas preguntas relacionadas con este tema, tipos de cefaleas o lo que es lo mismo, tipos de dolores de cabeza. Este tema lo vamos a tratar con el doctor Francisco Javier Frías Márquez. Él es neurólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, tú como neurólogo, ¿sí es un dolor de cabeza el diagnóstico del dolor de cabeza? Claro. Todo un reto. Todo un reto. A pesar de que es un síntoma bastante común en la población, es difícil a veces. Es difícil el diagnóstico y el manejo, sobre todo, de este tipo de pacientes. Fíjate que el día de ayer comentaba un radioescucha que a él le dan dolores de cabeza tipo como en racimo. Me gustaría que hablaras un poquito acerca de cómo se presentan los dolores de cabeza, porque hay unos pacientes que refieren que nada más les duele la mitad. Exacto. Hay otros que les duele la frente. Entonces, ¿qué nos indica cada tipo de dolor de cabeza? Tipo. Pues mira, de manera general, los tipos de dolores de cabeza se dividen en dos. Causas primarias, que son causas todavía no identificadas exactamente, y secundarias por algún golpe en la cabeza, alguna infección, o alguna enfermedad general que te provoca dolor de cabeza. Y de las primarias son las más comunes, la muy conocida migraña, cefalea tensional o la cefalea trigémina autonómicas, que son como la de racimos, que tiene ciertas características. Por ejemplo, la migraña se caracteriza por ser la mitad de la cabeza, es lo más característico. Y luego está también el ojo, ¿no? Claro, involucrado, claro. Que es muy fuerte el dolor. Efectivamente, un dolor fortísimo, un dolor intenso, a veces el paciente refiere como entumido la cabeza, incluso que no tolera que le toque la cabeza, molesta mucho la luz, molesta el ruido, ganas de vomitar, no quiere moverse, no quiere quiere estar en un cuarto tranquilo, le molesta mucho el ruido también. Esto estaríamos hablando como de una hipersensibilidad a todos los ruidos, a toda la luz, o sea, a todos los elementos externos. Sí, claro, o sea, eso es lo característico de la migraña. Y el dolor en la mitad de la cabeza. Puede ser izquierda, derecha, un día puede ser izquierda, el otro día derecha. Eso es lo más característico. ¿Cómo haces un diagnóstico de migraña? No es nada más que el día de hoy amanezca con esas características, pero a lo mejor en 6 meses me olvido de esto y luego me vuelve a dar. ¿Hay alguna situación que me pueda decir esto sí es migraña? Porque de eso va a depender también el tratamiento. Efectivamente, el tratamiento, el pronóstico del paciente. Sobre todo, clínicamente, hay criterios establecidos por la Sociedad Internacional de Cefaleas, en donde ciertas características clínicas nos hacen sospechar el diagnóstico de migraña. Una es esa característica que es intenso, que es en el lado de la cabeza, que molesta la actividad física, que molesta luz, ruido, ganas de vomitar, e incluso algunos pacientes presentan algo que se llama aura, una sensación ya sea visual, ya sea debilidad en alguna parte del cuerpo, antes o durante el dolor de cabeza, y tiene que tener diferentes episodios de ese tipo de dolor. Como bien refería, no solamente es uno, podemos tener un episodio, eso no significa migraña, necesita ser repetitivo, necesita ser constante, y juntando todas esas características clínicas ya podemos establecer un diagnóstico y un tratamiento específico para ese tipo de dolor de cabeza. ¿Se sabe la etiología o se sabe la causa de las migrañas? ¿Por qué a unas personas les da y a otras no? Ajá, no se sabe exactamente el 100% de la etiología, la causa, no. Hay un componente hereditario, un componente familiar. Es común que los pacientes tengan papás, hermanos, tíos con migraña, y generalmente comienza en la adolescencia. Es común que empiece así, en la adolescencia. Pero una causa como tal, no. Una causa como tal, no. Hay diferentes teorías, algunas teorías que implican alteraciones en la circulación cerebral, pero como tal, no. ¿Y el tratamiento, obviamente, de qué va a depender? El tratamiento depende de la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza. Porque dentro de la migraña me imagino que a las personas van a tener diferentes, digamos, episodios, no todos así como librito.
Entonces de eso va a depender el tratamiento. Efectivamente. Por ejemplo, cuando son muy esporádicas podemos dar tratamientos agudos en el momento, que se llaman triptanos, que son unos fármacos que tienen una efectividad muy importante, son muy buenos fármacos para ese tipo de dolor de cabeza. El paciente es recomendable que lo tenga casi a la mano para que en cuanto le dé el dolor de cabeza, se lo tome. Y que ya no se desencadene, este dolor tan incapacitante. Efectivamente, tantas horas. Hay algunos medicamentos que salieron recientemente en donde son más que curativos, son preventivos. Ajá. El paciente, como tú lo mencionabas, a lo mejor ya conoce por esta aura que dice, a mí ahorita me va a dar, ¿esto entrarían dentro de los triptanos? Los triptanos también se pueden utilizar como método preventivo, pero eso se recomienda cuando son muy frecuentes los dolores de cabeza. Podemos dar tratamientos preventivos y explicar al paciente que no es un analgésico como tal, sino un medicamento que ayuda a separar los episodios y que sean de menor intensidad. Eso sería la diferencia en cuanto a un tratamiento agudo para el dolor. Bien, ¿qué cosas le quitas tú a un paciente que tiene migraña? Porque por ahí luego la gente es muy común que diga, mira, si te duele la cabeza o si tienes migraña, pues ya no tomes vino tinto, ya no tomes chocolate, entonces, bueno, te limitan exageradamente. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo lo que le comento al paciente es, hay que identificar si el paciente como tal tiene un desencadenante, porque no todo es lo mismo. De manera general, evitar el tabaco, el alcohol, las desveladas y los ayunos prolongados. Que esto le serviría a todo mundo. A todo mundo, efectivamente. La verdad, estas recomendaciones las deberíamos de tomar todo mundo. Más, obviamente, alguien que tiene migraña. Alguien que tiene migraña, sobre todo con aura, puede ser muy sensible, por ejemplo, a tiraminas que se encuentran, por ejemplo, en quesos muy como condimentados. O muy añejos. O muy añejos, efectivamente, y vino tinto, por ejemplo. Eso sería como evitarlo, cacahuates, nueces, todo eso también evitarlo. Pero asimismo es explicar al paciente que no todos tienen la misma sensibilidad a eso. Hay pacientes que pueden comer nueces toda la vida y jamás tienen un dolor de cabeza o no le provocan. Bien, o el vino tinto, que puede ser como un factor desencadenante de una migraña, pero a lo mejor tú que la padeces, pues no te va a pasar nada con el vino tinto. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial para continuar hablando de los diferentes tipos de dolores de cabeza. Y bueno, pues si usted tiene algún comentario, quiere compartir algo, si usted padece seguido dolores de cabeza, pues ahorita es el momento para preguntar a nuestro especialista que nos acompaña esta mañana. Él es neurólogo del Centro Médico. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3318 80 76 41. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, ya estamos de regreso. Le recuerdo los números en cabina 3122-4200, 3122-4266. Ya tenemos muchísimas preguntas por parte de nuestro auditorio que nos hacen llegar a través del WhatsApp 3318 80 76 41. Pero antes de seguir hablando de este tema, tipos de cefaleas con el doctor Francisco Javier Frías, tengo un regalo para ustedes. Este regalo es muy importante. ¿Por qué? Porque este 22 de noviembre vamos a tener un festejo, una gala por el 16º galardón Promomedios a la Mujer que otorga el grupo, que organiza el grupo Promomedios Radio. Va a estar por ahí Pandora y bueno, uno de los galardones va a ser para Paola Longoria. Ustedes han oído seguramente hablar de ella. Ella es raquetbolista profesional y creo que no ha perdido un solo juego, así que bueno, va a haber galardonadas muy importantes, periodistas, va a estar el grupo Pandora, así que nos gustaría que nos acompañara a este 16º galardón. Lo único que tiene que hacer a partir de este momento, pues es decir que les interesa un pase, y ponernos su nombre, por favor, y su teléfono. Bueno, vamos a continuar con las preguntas porque, doctor Francisco, tenemos ya varios comentarios. Tenemos uno aquí de Alfredo que dice, hola, buen día, quiero preguntar por qué en unos pequeños de 7 y 4 años les duele la cabeza, dice su cabecita en la frente y la sien. Le pregunto porque mis niñitos
se repite muy seguido y sería conveniente, bueno, él pregunta que si sería conveniente hacer estudios minuciosos y por qué puede ser la causa del dolor de cabeza en niños tan pequeños. Sí, claro. Mira, es difícil a veces solamente con esas características saber la etiología, la causa del dolor de cabeza. Y efectivamente es recomendable primero revisarlo, hacer una exploración, hacer una historia clínica de manera adecuada y posteriormente, si es necesario, realizar un estudio de imagen de su cerebro para descartar alguna causa un poquito más seria. Pero sí sería recomendable, obviamente, primero revisarlos, hacer un buen abordaje y ver si es necesario realizar Claro, algún habría estudio. que hacer algunos Sí, estudios de claro. laboratorio, a lo mejor una biometría hemática, una anemia que Probablemente, tengan por ahí. dependiendo. Ajá. Pero sí, como tú dices, es importante, incluso una infección de orina te puede dar dolor de Claro, cabeza. efectivamente. O sea, pueden ser desde situaciones muy Leves, digamos, sí. hasta algo un poquito más serio, pero depende mucho. Lo importante es paciente. no dejarlo pasar Efectivamente. para hacer un buen diagnóstico oportuno. Tenemos otro comentario de Emma Cristina que dice, hola, buen día, yo tengo un dolor muy intenso de la sien a la parte de atrás de la oreja, pero solo en un lado. He notado que solo esos dolores me dan antes de mi periodo menstrual. Es una pregunta importante. Sí, claro, porque es muy característico lo que comenta esta paciente, porque puede ser muy relacionado a los periodos menstruales, una migraña relacionada a los periodos menstruales que se trata de manera adecuada. ¿Por qué? Porque como es cíclico, podemos dar tratamiento durante esos días y el dolor desaparece y se controla bastante bien. Bien, hay que ir con un especialista, Claro. obviamente, para que te quites de esos molestos dolores de cabeza premenstruales, que no nada más pasa eso, pasan muchos síntomas Sí, claro. molestos. Bien, tenemos otro comentario. Mis dolores de cabeza son casi a diario, no son paralizantes, pero sí constantes. Efectivamente, a veces los pacientes tienen ese dolor de cabeza cotidiano, diario, un dolor de cabeza que no impide sus actividades cotidianas, pero ahí está. Y es importante ahí tratar como una cefalea crónica que se puede dar con fármacos preventivos y el paciente se libera de ese dolor. Se puede tratar bastante bien y puede mejorar su calidad de vida de manera impresionante. Bien, Miguel comenta lo siguiente, buen día, a mi esposa le duele la cabeza ocasional, pero cuando le duele, vomita, llora y hasta que se queda dormida, se queda dormida, amanece con dolor, pero ya lo tolera más o casi no le duele. Esto le pasa 1 o 2 veces al mes. ¿Qué me recomienda para comprárselo y tenerlo a la mano? Parece una migraña clásica. Parece, es muy sí. característico el dolor que refiere este paciente como una migraña clásica. El tratamiento pues tiene que ser especializado, individualizado, porque obviamente cada fármaco tiene efectos secundarios, entonces sí es necesario una revisión para recomendarle un tratamiento específico para ese tipo de dolor, pero parece una migraña clásica. Sí, porque puede ser que tenga algo ahí que le pueda servir, pero de todas maneras la migraña se le va a desencadenar y no le va a servir, porque una vez que se desencadena estos síntomas tan fuertes que menciona, ya no los paras. Efectivamente, por eso el tener a la mano el fármaco y rápido iniciarlo. Bien, tenemos otra pregunta de Magdalena González, dice, buenos días, una pregunta. ¿Es normal que cuando tienes anemia por falta de hierro, duele la cabeza y tengas mareos? Tengo 48 años y saludos, Magdalena. Sí, es común. ¿Por qué? Porque baja la hemoglobina, obviamente no hay una perfusión adecuada en varios órganos, incluyendo el cerebro, y puede presentar eso, mareos, cansancio, fatiga, palpitaciones e incluso dolor de cabeza. Pero es algo característico dentro de una anemia por falta de hierro o por otra situación. ¿Estos dolores de cabeza serían primarios o serían secundarios? Secundarios. Secundarios. Aquí sería de una causa, sí, una ya. causa secundaria. Efectivamente. Bien, tenemos otra pregunta de otra radioescucha que dice lo siguiente, buenos días, ¿la narcolepsia se cura o se controla? Bueno, es otro tema aparte, pero sí se controla. Es una enfermedad, un trastorno del sueño que se puede controlar bastante bien con algunos fármacos y responden muy bien los pacientes. ¿Se sabe la causa de la narcolepsia? No se sabe. También igual existen teorías en cuanto a una alteración en la regulación de las etapas del sueño de estos pacientes, pero se pueden dar fármacos para que el paciente esté en vigilia, para que deje de dormir tanto
y pueda hacer sus actividades. Yo creo que muchos tienen narcolepsia, un deseo irresistible de dormir. Ya sé, creo que muchos tenemos. Yo creo que tal vez. nomás sabemos que va a ser lunes. Y ya nos da. Narcolepsia, porque esto es la narcolepsia, un Sí, deseo claro. irresistible de dormir o sucesivos ataques de sueño. Entonces, bueno, entonces nada más se controla. Se controla. Se puede controlar. Pero esos pacientes literalmente se duermen. O Se sea, a duermen. ellos no les importa en dónde estén. Y es Se una quedan enfermedad Como seria. cuál debe de ser tratada. Efectivamente. Muy bien. Buenos días, soy Marco. Pregunta, al dormir con almohada me duele la cabeza y la temperatura, o sea, el calor en la almohada también hace que me duela. ¿Por qué es? Que si es normal. Habrá que ver porque puede ser una cefalea tensional. Recordar que la cabeza tiene músculos que incluso van a nivel cervical, que si en alguna posición o si algo se contracturan, también puede doler la cabeza y puede ser esa causa, alguna cefalea tensional, y se puede tratar con analgésicos, relajantes musculares. Y generalmente a veces el paciente a la hora de dormir duerme mal, tiene una posición incorrecta y puede pasar O esto. también puede ser el tipo de almohada que use Sí. o que sea, bueno, porque ya ves que dicen que si es demasiado alta la almohada, Claro. entonces la posición de tu cuello se va a ver afectada y eso también te puede afectar Sí, claro. para el dolor de Sí, cabeza, o digamos. personas que no duermen bien pueden presentar dolores de cabeza. Sí. Bien, bueno, pues le recuerdo que tenemos un boleto para que usted asista, sea parte de este 16º galardón Promomedios a la Mujer. Va a estar muy bien, hay muchas mujeres muy, muy valiosas, galardonadas, entre ellas pues Paola Longoria, y va a estar amenizando este evento Pandora, así que si usted quiere acompañarnos este 22 de noviembre en el Palacio de la Cultura y la Comunicación Palco, a las 8 de la noche, pues anótese aquí a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. No olvide poner su nombre, o también a través de nuestras líneas telefónicas 31 22 4200, 31 22 4266. Vamos a la pausa y regresamos. Zona 3 te comunica, te vida en sintonía. Seguimos en Zona Saludable, en Zona 3, 91.5 FM. Vámonos rápido porque tenemos muchas preguntas. Estamos platicando con el doctor Francisco Javier Frías Márquez, neurólogo del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, acerca de los diferentes tipos de cefaleas. Rafael Reynoso nos habla a través del 3122-4200 o con terminación 66 y dice lo siguiente: actualmente estoy haciendo un tratamiento para bajar mis triglicéridos y mi colesterol. Mi presión está en 120/70, pues muy bien, ¿no? Pero sufro de dolores de cabeza. El doctor solo me recetó una aspirina de 100 miligramos por las noches, pero no me quita los dolores. No, es que la aspirina es un medicamento que sirve para muchas causas, para muchas enfermedades, pero 100 miligramos no es para un dolor. Sí, más bien es como a lo mejor una prevención secundaria. Exacto. O una prevención si primaria. es hipertenso, por lo general también, cardiovascular, un riesgo cardiovascular. Tiene otra indicación, Efectivamente, pero necesita un tratamiento agudo, tal vez para el dolor de cabeza, con un analgésico más específico, y si son constantes, tal vez un tratamiento preventivo. Para Bien, que sean aquí menos frecuentes. valdría la pena que se evaluara, Sí, porque la claro. causa del dolor de cabeza puede ser neurológica y no tanto por sus triglicéridos. Efectivamente, hay que Bien. descartar. Bueno, tenemos otra pregunta. Buen día, yo tengo dolores de cabeza en las sienes de manera constante desde la adolescencia. Tengo 34 años. Cuando es intenso puedo poner mis manos sobre las sienes y se siente como punzada y vibra fuertemente. He preguntado a médicos si por prevención pudiera hacerme algún estudio en la cabeza para descartar algo, más dicen que no. Pero conocí a una persona con la situación similar y casi a los 40 años lo operaron de un tumor cerebral. ¿Qué me recomienda de hacerme un estudio o qué síntomas de alerta como prevención? Pues muy buena la pregunta de Laura, Sí, que nos claro. da pie pues a que tú nos digas, esto es como dijiste tú. Banderas rojas. Banderas rojas. Efectivamente, hay banderas rojas que a nosotros como neurólogos nos llaman la atención y debemos de sospechar en algo un poquito más serio, como un dolor de cabeza que empeore. A veces estamos acostumbrados a un dolor de cabeza habitual, común, pero cuando empeora o cambia la sensación, la intensidad de dolor, las características del dolor, eso es un dato de alarma. Un paciente que como tal tiene alguna baja en sus defensas, o por ejemplo cáncer o una infección generalizada,
muy grave como tuberculosis o infección por VIH, esos también son datos de alarma en un paciente que tiene un dolor de cabeza con esos antecedentes. Un dolor de cabeza que te despierta, un dolor de cabeza intenso que alcanza su máxima intensidad en segundos, eso también llama mucho la atención y nos debe de hacer más estudios en esos pacientes. Un dolor de cabeza que se acompaña de fiebre, de síntomas generales, eso también. Y sí, claro, hay casos en donde lamentablemente hay una causa más grave y afortunadamente tenemos el recurso de las tomografías que de manera racional y de manera indicada puede ayudarnos a distinguir este tipo de pacientes y descartar, por ejemplo, una tumoración cerebral en la mayoría de los casos. Claro, bien, más vale, ¿no? Más vale tener la claro. certeza de que no tienes algo malo. Sí. Sí, ahí hablamos mucho de la inversión en la salud. No hay cosa mejor en la cual tú puedas invertir que en tu salud y en la Claro. tranquilidad de saber que no tienes nada. Efectivamente. Bien, tenemos otro comentario. Hola, doctora, buenos días. ¿Qué estudio me puedo hacer ya que cada vez que me acuesto boca arriba, atrás de las orejas empieza a punzar? Sin dolor, soy Maripaz. Bueno, habrá que revisar la exploración muchas veces y una historia clínica adecuada basta para sospechar si necesita otro estudio, y la tomografía de cráneo simple es un estudio accesible afortunadamente en esta época para poder descartar una enfermedad secundaria. Puede ser recomendable, hay que ver las características de ese dolor de cabeza, pero sí. Bien, y sobre todo que no hay que automedicarse. No. Estábamos hablando de que hay muchas personas que les duele la cabeza constantemente, pero no tan fuerte como para incapacitarlas, y empiezan a tomar, bueno, lo más común, el paracetamol, estas pastillitas amarillas con refresco de cola, Ajá. que ustedes ya conocen. Muy bien. Ajá, entonces, ¿cuál es tu comentario acerca de esto? Efectivamente, es que son dolores que se vuelven crónicos. Entonces el paciente, como es accesible a tener acceso a esos a esos fármacos como aspirinas, paracetamol, ketorolaco, ibuprofeno, algunos fármacos tienen cafeína, entonces se vuelve costumbre, se vuelve diario ese uso, ese abuso de fármacos. Entonces esa cefalea se le conoce como un dolor de cabeza, cefalea transformada, complicada, en donde dolor genera más dolor. Y el uso de estos fármacos de manera indiscriminada va a perpetuar ese dolor de cabeza y no se le va a quitar al paciente. Y luego a veces, o sea, en algunas ocasiones es contraproducente ya estar Claro. tomando lo que estábamos comentando. Efectos adversos. Fíjate que en nuestro radio escucha, el que comentaba de que su esposa, que sí es, claro, una migraña, te pregunta si recomiendas, bueno, no digo la marca comercial, pero es una pastilla que tiene ácido acetilsalicílico, paracetamol y cafeína. ¿La recomiendas para el caso de su esposa, que tiene probablemente migraña? Probablemente. Sí, igual repetir, cada Bien. paciente es individual. Esa combinación de fármacos como paracetamol, aspirina y cafeína son buenos, son fármacos muy buenos para dolores de cabeza tipo primarios como tensionales, como migraña, de manera, un uso adecuado, pero son recomendables. Hay que ver qué tipo de paciente y qué características tiene, pero sí es recomendable, sin abusar, claro. Sin abusar, bien. Buenos días, mi hijo duró como 3 meses consumiendo cristal, se tomaba varias pastillas para ver qué le provocaba. Gracias a Dios logramos que dejara esa adicción, pero diario se queja de dolores de cabeza y tiene alucinaciones auditivas. Está muy chico, 15 años. Dice que tiene como 7 meses que dejó la adicción. ¿Qué podría sugerirle? En este caso es complicado. Eso es un caso más complicado, es necesitar una valoración neurológica, a fondo, hay que ver esas características y descartar una causa secundaria. Bien. Sí sería Es importantísimo que lo lleve a revisión con un neurólogo, claro, a ver si hay claro. algún daño o algo. Efectivamente. Bien, Patricia comenta lo siguiente: ¿por qué dan los dolores muy fuertes detrás de la oreja y hacia la base de la nuca? Saludos. Ajá. Muchas veces el lugar, la localización del dolor de cabeza nos puede indicar, nos puede orientar hacia cierto tipo de enfermedades. No es una causa como tal, un dolor de cabeza en la parte posterior de la cabeza, pero es muy indistinto, ¿no? La verdad no nos sugiere una enfermedad como tal. A veces es le repito, puede ser incluso tensional, puede ser a veces una migraña, se puede presentar así, no es lo común,
pero pueden ser muchas causas, no es como una bandera roja. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos todavía muchas dudas de nuestros radioescuchas que se comunican a través de nuestro WhatsApp 3318 8076 41. Recuerde que tenemos aquí una cortesía para que usted sea parte de este galardón Promomedios a la mujer. Voy a saludar antes de irme a la pausa a Omar Machán, que ahí está en controles, a Ceci Delgadillo en la línea telefónica, como asistente de producción Pepe Aldape y a mi productora Laura Mora. Hacemos una pausa y regresamos a su zona saludable. Somos en Zona Saludable. Participe en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter y Facebook como Zona 3 Noticias. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? No me puedo quedar aquí cantando con las Pandoras. Qué maravilla de grupo. Y usted tiene la oportunidad de escucharlo, de ser parte de este festejo, de este galardón Promomedios a la mujer, que se da obviamente pues en diversas áreas. El galardón en la cultura este año va a ser para María Irma Iturbide Robles. Ella es la presidente del Consejo Jalisco de Adopte una Obra de Arte. Y bueno, pues otra que les puedo mencionar es la doctora Angélica Peregrina, investigadora del Colegio de Jalisco. Así que si usted quiere ser parte y escuchar a las Pandora, que es un placer, bueno, pues comuníquese a los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Lo puede hacer a través del WhatsApp 3318-807641. Estamos cerrando este tema. Bueno, en realidad nunca se termina de hablar de las cefaleas, ¿verdad, doctor Francisco? Claro. Pero bueno, estamos tratando de puntualizar lo más importante. Doctor Francisco Javier Frías, teléfonos para consulta, es importante. Claro, el consultorio es 3165-8501, 3165-8501 y con gusto ahí podemos Muy agendar bien, una cita. sí, sobre todo cuando tengan duda, ante la duda, lo mejor es Claro. preguntar, acercarse a los especialistas. Acerca del comentario de Alfredo, que tiene 2 pequeñitas de 7 y 4 años, dice que que cuando lleva a sus niñas al hospital, los médicos, nos dijeron que no es bueno exponerlos a tanta radiación en su cabecita, que podrían presentar malformaciones. ¿Es verdad eso, doctores? No, o sea, una malformación como tal no. Obviamente el exceder, el abusar de un recurso diagnóstico está mal, pero si es necesario, adelante. Y como tal, provocar una malformación ya en un niño formado, en un niño de esa edad, no, eso sí no es cierto. Claro, también es cierto de que cualquier estudio debe de ser indicado por un médico, Claro. no nada más porque se me ocurrió, sino Claro, hay sí. que justificar ese estudio. Efectivamente. Bien, tenemos otro comentario. Buenos días, felicito por su programa. Yo soy uno de esos problemas, tengo unos problemas, pero me diagnosticaron también tinnitus. Oh, esto es muy Incapacidad. muy incapacitante, te entiendo, porque bueno, la gente dice que es terrible, porque te sientes como inestable Sí, con el claro, tinnitus. sí. Bueno, dice, mi presión sube y baja, tengo un problema de cervicales y de hombro que requirió operarme, pero me dio en una ocasión, como dice, medio en una ocasión quise tomar la opción más falsa y hoy se dice que mi problema es psicológico. Necesito su ayuda. ¿A dónde puedo acudir con el doctor, por favor? Fíjate que esto es importante porque muchos problemas sí tienen que ver con el estrés. Ajá, con la parte emocional. Claro, es un componente emocional, pero obviamente hay un problema ahí físico que podemos arreglarlo, ¿no? O sea, podemos tratar ese tipo de pacientes, tanto lo emocional como la parte ya física que le está provocando ese dolor, y mejorar su calidad de vida, que es el objetivo principal en estos pacientes. Bien, aquí hay otro comentario. Buenos días, me duele la parte frontal de la cabeza. Tomo muchos analgésicos y nada, duran hasta 5 días y noches. Esto me sucede mensualmente. Tengo histerectomía, quiero pensar, parcial. Ahí a lo mejor esta paciente sería candidata a un tratamiento preventivo más que analgésicos. Y se puede tratar, hay fármacos que se utilizan de manera diaria, pero que mejoran ese dolor de cabeza, que disminuyen su intensidad y su frecuencia sin provocar más dolor, como habíamos hablado de ese abuso de analgésicos.
Sí, porque si no, bueno, va a ser contraproducente. Hola, buenos días. Es muy interesante su tema. Mi pregunta es si es normal que antes de mi periodo me duela muchísimo la cabeza. Como habíamos comentado, puede ser una migraña que se llama catamenial, una migraña asociada a la menstruación, y tiene un tratamiento especial para ese tipo de personas, y puede ser esa la causa. Bien, otro comentario de David Ramírez. Buenos días. Últimamente me levanto con dolor en sienes y cuello y a veces tengo que tomar paracetamol en la noche para levantarme sin molestias. Si presiono fuerte con mis dedos en sienes a los lados del cuello sobre el nervio, siento una mejoría. ¿Es síntoma de alguna enfermedad? Como tal, no. Puede ser característico de una cefalea tensional. ¿Por qué? Porque mejora al tocarse, al masajear una parte del cuello. Puede ser una cefalea tensional y da a lo mejor un analgésico, un relajante muscular, puede ayudar mucho. Bien, aquí otra pregunta. Buen día, doctora. Mi marido seguido le pasa que le zumba un oído y a veces se marea. ¿Por qué puede ser? Puede ser muchas causas. Puede ser desde algo muy leve, infecciones a veces, algún traumatismo, hasta algo más serio, algún infarto. O sea, es un síntoma muy inespecífico. Y puede tener diferentes causas que necesita una valoración, tal vez o por un otorrino y también un neurólogo. Sí, hay que recordar lo que tú comentabas al principio, las causas de los dolores de cabeza pues son multifactoriales, desde los alimentos, desde una infección, etcétera, etcétera. Entonces es importante el diagnóstico, saber por qué nos duele la cabeza. Bueno, aquí tenemos otro comentario de Anatí Ibarra que dice lo siguiente: hola, buen día. A mí me diagnosticaron orbitopatía de Graves en su forma más agresiva y me dan unos dolores de cabeza súper fuertes. Ya me hicieron varias tomografías, tengo tumores detrás de ambos ojos, me programaron la extirpación de uno primero para el 6 de diciembre, pero me advierten que se perderá el ojo. Mi pregunta es, ¿el dolor de cabeza se quitará después de este procedimiento? Tiene 40 años, que si no hay otras opciones. Hay que ver, me imagino que los médicos que lo están tratando ya vieron otras opciones y probablemente no exista otra más que una cirugía. Los dolores de cabeza secundarios generalmente mejoran al retirar la causa. Entonces, al retirar la causa, el paciente mejora en su dolor de cabeza, pero sí es algo un poquito ya más delicado eso. Es oftalmopatía por enfermedad de Graves, que es una alteración tiroidea. Bien, tenemos otro comentario de Luis Ángel. Hola, buenos días, me llamo Luis Ángel Solórzano. Hablo para comentar que a mí me dan dolores de ojo, dolor punzante, no con tanta constancia, pero sí como 2 veces por semana. El problema es que no solo me duele el ojo, sino la órbita ocular del lado izquierdo. Ya me hicieron estudios, sospechaban de glaucoma. Afortunadamente no es eso, me hicieron estudios de la vista, presión ocular y más estudios del ojo y no supieron qué pasaba. El dolor es molesto, me preocupa porque en ocasiones me provoca mareos y náuseas. Buen día y excelente programa, gracias Luis. Sí, por ejemplo, cuando se acompaña de otros síntomas secundarios o se involucran otros sistemas como lo que es ojos, a lo mejor oídos, alguna otra cosa, entonces hay que sospechar algo secundario y realizar estudios. Ahí sí necesitan varios estudios y una valoración especializada para descartar algo secundario. Sí, es importante. Sí. Bueno, Claudia comenta lo siguiente: buen día, tengo 47 años, ya casi nos vamos y todavía no terminamos, ¿eh? El neurólogo me diagnosticó migraña, me recetó amitriptilina, por miedo a alguna adicción no me la tomé. Me siguen dando mis dolores de cabeza, que recomienda, que le dio parálisis facial, que le recetó media pastilla diario por las noches. Yo creo que se lo debe de tomar. Amitriptilina es un fármaco muy bueno, un fármaco preventivo para estos dolores de cabeza, no causa adicción, no hay que tener miedo en esas cosas, hay que comentarlo a su médico, la preocupación que tenga, pero más le va a ayudar mucho a sus dolores de cabeza. Bien, bueno, ya se están anotando también Alejandro Arriero para estos boletos del galardón. Ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Francisco Javier. Muchísimas gracias por estar aquí, neurólogo del Centro Médico Nacional de Occidente, pues por hablarnos darnos luz, como yo digo, no darnos luz y solución a algunos problemas. Lo más importante es que no se automedique, lo más importante es que vaya con el especialista, pues que corresponda. Soy la doctora Elvia Jiménez, les deseo un estupendo día. Tu cuerpo, recuérdalo, lo acabo de encontrar por aquí en internet y me gustó. Tu cuerpo es tu compañero de vida. Cuídalo, escúchalo porque si nos da señales y atiéndelo. Buen día. ¿Cómo te va
Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? El mundo